Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos un lunes más a una reunión lunera. Y hoy tenemos la suerte que nos acompaña José Ignacio Carmona. Él es escritor, investigador de temas apasionantes. Entonces hoy nos va a hablar de la Mesa de Salomón. Así que cuando tú quieras, todo tuyo, Iñaki. Recuerden, perdón, Bueno, lo primero... preguntas por el chat, ¿vale? Muy bien. ¿Voy? Adelante. Bueno, lo primero, salón a todos, Salón. Desde Toledo, y decir, bueno, pedir disculpas por dos circunstancias. Primero, que por motivos personales tengo la mente un poco más embotada y menos agilidad mental. Y segundo, que es costumbre mía la de, bueno, seguir una especie de guión mental, de saber lo que quiero decir, pero me gusta que las ideas salgan de un modo espontáneo natural. Hoy me proponen el tema de la Mesa de Salomón, que es un tema para mí apasionante en el que, como digo, no solamente soy divulgador, me considero adepto. Adepto quiere decir no solamente iniciado en masonería y con interés en otros muchos temas de la filosofía perenne, sino aquel que entrega la experiencia, es decir, no solamente leo los libros, sino que platico con sabios, intento buscar en las fuentes, intento acudir a las fuentes y intento integrar también el conocimiento directamente de la fuente. La Mesa de Salomón es un tema apasionante, mal divulgado y controvertido. Para empezar, decir que el personaje de Salomón es un personaje que hay que situar. Más que nada hay un sentido pedagógico en esa sabiduría de Salomón, lo que se trataba un poco de poner en relevancia lo que es la sabiduría de procedencia judía en aquel contexto histórico, pero luego se degenera y se convierte en una credencial de mago por excelencia. De hecho, ya en época de Vespasiano, por ejemplo, fluían textos, estamos hablando del siglo I, después de ya en la era cristiana, en el que había ya libros de sortilegios, de prodigios para conjurar a los demonios, y se habla, pues, por ejemplo, de un tal judío Eliafar, que sí fue muy famoso en aquel entonces, porque incluso ante el propio emperador, utilizando aquel libro que hipotéticamente había escrito Salomón, pues ya hacía prodigios magníficos. Luego fue avanzando en la época, sobre todo a través de la tradición árabe, y en la Edad Media, por supuesto, con la clavícula de Salomón, etcétera, etcétera, se convierte en un mago. Lo que sí quiere decir, igual que el personaje Salomón toma elementos prestados de culturas limítrofes, de elementos fantásticos, pasa un poco también con el templo y con aquel entonces en el mundo judío y la liturgia o la mística judía. La astrolatría hasta la reforma del piadoso Josías estuvo muy presente en el templo, tanto en los objetos como en su simbolismo. Y por ejemplo, pues tenemos prácticamente elementos que se pueden coger de Babilonia o de Egipto. Por ejemplo, todos recordemos que el propio Daniel, el profeta Daniel, fue el mago más mago entre los magos en el exilio de Babilonia. De hecho, sus profecías se ha demostrado que cumplen un ciclo astronómico perfecto. Y bueno, todas esas influencias al final acaban en el templo judío. De hecho, yo creo que la mejor definición del templo judío es en la época en el propio frontispicio del templo de Ramsés II, estamos hablando de 1300 a.C., cuando pone: aquí está expresado el cielo en todas sus manifestaciones. Recordemos que es la época en la que los hebreos salen de Egipto. Con todas esas influencias, no es raro encontrar en el templo pues que todos los elementos simbólicos han sido también mal divulgados, porque cumplen una función litúrgica, pero luego tienen una correspondencia astrológica. Por ejemplo, para hablar de un... Liándolo en la casa. Mi programa habla con eso, yo en el cuarto metía con ella, la niña que celebrando el cumpleaños, que intentó a mi saliendo, ya la salgo yo. Estoy oyendo a alguien, yo no sé, es una excursión espuria, como digo yo, otra más. Bueno, retomo. En ese momento yo, por ejemplo, pongo el mar de bronce, siempre un poco en contexto también para situarlo. El mar de bronce, que albergaba 45.000 litros,
tenía una altura de 2,5 metros, difícilmente podía servir para las libaciones de los sacerdotes, porque era una altura y no era práctico. ¿Qué es lo que...? Bueno, Josías es el que baja de esa altura y realmente empieza a cumplir ya una función litúrgica. Lo que realmente hacía, por ejemplo, el mar de bronce es ese espejo en el que se reflejaba el cielo, en el que la estrella polar, en ese mar quieto, quedaba en el centro, y de alguna manera se reflejaba la bóveda celeste y bueno, a partir de ahí se podían hacer una serie de predicciones y deducciones. Decir también que, por ejemplo, el personaje de Salomón, las mesas, por ir situando, irnos acercando a la mesa, toma prestados, cuando se hizo muy famoso en España, varios libros que hablaban de una mesa llamada de Salomón, perteneciente al templo judío, que durante la ceremonia o el día de la expiación, el sumo sacerdote pronunciaba sobre ella una fórmula que se llamaba el Shema Semaphorás, y bueno, ese es el significado que le daban a la mesa. Esto tiene parte de verdad y también toma prestadas muchos elementos que son espurios a la tradición judía y a la mística judía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa mesa que están hablando es la llamada tabla esmeraldina o tabla esmeralda. Esa tabla esmeralda, que no pertenece a la tradición judía, sino a la tradición hermética, habla de una piedra que Lucifer tenía en la frente. Cuando él cae a los infiernos, es el ángel caído, el perfido del Señor, cae esa piedra con él y cae en el fondo de los abismos y se recupera en un mítico continente que se llama Hiperbórea, y donde allí es reverenciada, y de alguna manera hay un cataclismo, y ese cataclismo, por unas razones que no son desconocidas, los supervivientes la llevan hacia Egipto, y allí la custodian en Tebas los sacerdotes egipcios, y Moisés roba esa piedra y los propios judíos la llevan y la instalan en el templo judío, y es Salomón el que la pone patas y el que de alguna manera la adorna de oro y tal. Esta es una tradición espuria, lo estoy diciendo, es para explicar y poner el contexto. Parece ser que según esta tradición es Salomón el que de alguna manera también cifra ahí una especie de esquema mágico o geométrico, mágico-geométrico, en el cual estaba implícita la fórmula del universo, de la creación, el verdadero nombre de Dios impronunciable. Esta es la tradición que degenera y que un escritor hace famoso a través de, bueno, toma una licencia literaria como una parte de tradición. Hay otras mesas que explican todo esto de la piedra y que son unas tradiciones también colaterales y menos conocidas. Por ejemplo, estamos hablando de una mesa de la mitología hindú, que es una mesa de una piedra maravillosa, la mesa de Buda, que esta se hizo también muy famosa en el occidente cristiano, porque se cristianiza o se occidentaliza la vida de Buda a través de los relatos de Josafat y Balaam. Son unos nombres prestados, pero hablan realmente de una piedra maravillosa que tenía la virtud de devolver el oído a los sordos, la vista a los ciegos y sobre todo que solo puede ser vista por los puros de corazón. Con todos estos elementos no es extraño que cuando también llega a la Occitania se haga famosa entre los cátaros. En la Provenza la Occitania se hace famosa entre los cátaros. Bueno, todo esto puede prestar también elementos al famoso grial. No estamos hablando al fin y al cabo, de arquetipos de realización o arquetipos de, digamos, de invitación a lo iniciático, ¿no? Pero realmente, ¿qué es la mesa Salomón? Como hemos dicho, hay que matizar que Salomón no es un sabio por sí mismo, eso no pertenece a la tradición judía. Salomón es permitido tener un conocimiento y acceder a un conocimiento en el Canto de Débora y en otros textos donde Salomón se le permite y se le puede definir como un astrólogo porque le es permitido esa sabiduría. Conocedor del viento recíproco de los planetas, etcétera, etcétera. Ya acercándonos a lo que yo, después de tantos estudios, apoyándome en textos de sabios judíos, es decir,
contextualizándonos ya en lo que es la mística judía, tenemos textos de algún sabio, cito alguno por ello que me he permitido intentar estudiar, como es un texto de Ibn Erra, que es el Sefer Yesod Morah, y ahí empieza un poco a delimitar o acercarnos digamos, un programa simbólico de lo que puede representar la mesa de Salomón. Él, para empezar, lo sitúa en el templo a 3 objetos, como es el altar del incienso, la menorá y lo que es la mesa. Pero están, digamos, a una altura diferente. Y él está hablando, oye, en el Debir, el Santo de los Santos, está representado Dios, digamos, en la casa de Dios. El altar de los perfumes y la menorá son las luminarias y los planetas, y la mesa, lo que es la mesa, representa al hombre en el mundo inferior. Él obviamente habla desde un contexto también de la mística, y también él era astrólogo, un destacado astrólogo. Esto es importante porque, claro, ese hombre representado en el mundo inferior puede ser elevado. ¿Por qué? Porque esa mesa de los panes, como dice Flavio Josefo, hay una sonancia fonética, no sé si puede ser cábala fonética, no me permito hablar de cábala porque le tengo mucho respeto, pero sí que habla de Betel Lem, que es la casa del pan, y Betel Elén, perdona los que seáis, si sepáis hebreo, que es la casa de Dios y la casa del pan. El elemento del pan es un elemento eucarístico, digamos, para la tradición cristiana, en este caso en la tradición judía, pero es un elemento de realización, es un elemento de elevación. Pero aquí viene otra clave que Ibn Erra habla, y otros sabios también, que para mí es muy importante. Él está hablando de una correspondencia muy directa entre el efod, que el efod todos sabemos que es como una especie de mandil que lleva el sumo sacerdote judío, y lo que es el pectoral. Entonces empieza a descubrir la importancia que tienen estos 2 elementos. Él dice que el efod se une por unos 2 anillos a lo que es el pectoral. Esos 2 anillos son los equinoccios, y lo que representa queda como un saco entre el pectoral y el efod, que realmente ahí contiene los urim y los turim, que eran unas especies de dados que vienen de una época, bueno, muy anterior, que se utilizaban para hacer, digamos, predicciones. Y él, de alguna manera, describe también la importancia de estos 2 elementos, que escoben una clave talismánica. Él dice, el efod tiene 12 piedras del mismo color, es decir, un elemento regular que se corresponde con el zodiaco, es decir, 30 grados, todo es regular, y en cambio el pectoral estamos hablando de 2 piedras de ónice y otras 5 piedras más irregulares, que lo que está hablando es que esa predicción solo está hecha para el pueblo de Israel, para los tiempos del pueblo de Israel. Y esto es curioso porque en un momento dado esa predicción, bueno, pues recapitulo el tema de los Turín, Urim y los Elefod, ¿no? El tema de por qué hay una predicción específica para el mundo judío. Porque las piedras que fueron puestas en el pectoral del sumo sacerdote fueron puestas en un momento concreto del cielo de Sion, que fue cuando se levantó el tabernáculo. Entonces las escrituras ahí tienen una laguna, y los sabios ya avanzan poco en decir, oye, ¿y qué sentido tiene este astrolabio? Porque lo definen como un astrolabio, que solo puede hacer una predicción específica que se corresponde con el mes de Nisan, que es la primavera, que fue cuando se levantó el tabernáculo. Y aquí yo hago mi aportación, mi modesta aportación. No me considero un hombre sabio, pero sí, como digo, me considero un hombre que ha estudiado los textos, las fuentes y las diferentes corrientes. Pues curiosamente hay que acudir al ceremonial de los reyes judíos,
en el que se inspiran todas las monarquías posteriores, incluidos los visigodos, que luego hablaremos. En la catedral de Francia, donde se entronizan los reyes franceses, está Samuel ungiendo a David. Todos se inspiran. ¿Por qué? Porque es cuando se adquiere esa calidad de rey por derecho divino, el rey sacerdote. Y ahí viene realmente dos salmos muy importantes, que hay que apuntarlos: el Salmo 88 y el Salmo 109, que son los llamados oráculos de Yahvé. Ahí se renueva en el ritual de entronización lo que es el pacto de Sinaí con cada rey que es elegido, cada rey hebreo, donde es ungido, es el Mashiach o el Mesías, es el ungido, el elegido. Y lo hace siguiendo la orden de Melquisedec, ¿no? O sea, es un rey sacerdote que se convierte a la vez en un comocrátor, es decir, en el centro del zodiaco, y que además regula todos los tiempos de las cosechas, de la vida pública, un representante, digamos, también de Dios en la tierra. Y esto es así porque no solamente se repite este ritual cuando es entronizado, sino siempre también en la primavera. Tiene que renovar este ritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este oráculo de Yahvé? Yo creo que la predicción que se hace en ese horóscopo, en esa conjunción clave talismánica entre la mesa, que descrita por la carta de Aristeas y Flavio Josefo, no deja de ser un horóscopo, un zodiaco, y con todo ese elemento que hemos prestado antes, ¿no? De mitológico, de cómo Dios desciende sobre la mesa, bueno. Lo que estamos hablando realmente, que los protocolos del rey, que toma prestados de otras culturas, y precisamente la cultura hebrea también, se le hace entrega en el ritual de coronación al príncipe del Nefer, que es la corona, y el Edut, que es una especie de protocolo o edicto, donde viene el destino relacionado con los tiempos mesánicos y con los tiempos que se han de cumplir. O sea que realmente la mesa Salomón, si no es otra cosa, es un horóscopo que tiene que ver con el ritual de coronación y con una clave mística por la que se adquiere la condición de rey sacerdote. Y ese es el verdadero secreto que, degenerado de alguna manera por influencia de otras, como hemos visto, otras tradiciones que no pertenecen a la tradición judía, pues nace lo del sumo sacerdote pronunciando una fórmula geométrica. Bueno, esa es realmente la función que tiene. Y de ahí la importancia del objeto, la enorme importancia, que otra precisión más se le ha descrito de una forma maravillosa. Obviamente, pues es para darle importancia y porque luego también la literatura fantástica de todos los tiempos pues tiene que hacer un objeto maravilloso. Pero no hay un templo, todos sabemos que hay diferentes templos y está el que está por venir. En el segundo templo no se menciona el arca desaparecido, recordemos. Y la mesa, si se menciona de pasada, están hablando de un altar de madera. No están hablando tampoco de un objeto maravilloso. Con todo esto que estamos hablando, ahora sí, yo creo que ya nos podemos un poco olvidar de, no sé cómo vamos de tiempo, pero olvidar un poco también ya de lo que es la mesa de Salomón, desde mi punto de vista y desde la tradición judía, y hablar un poco también de los derroteros de la mesa de Salomón y acudiendo a la historia. Sí, son las 8:25. Todos sabemos que no... ¿Perdón? 8:25. ¿Vamos bien? Sí, 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 perfecto. Bueno, en un momento dado, todos sabemos que esa mesa viene, bueno, pues hay bueno, también en la mesa de los panes de la proposición o los panes de la oblación, que los sacerdotes iban renovando, pero eso es ya la parte más litúrgica, ¿no? Pero hay que hacer mención a ella, no solamente la parte simbólico-mística, por llamarlo de alguna manera. Bueno, en un momento dado, ¿qué pasa con esa mesa? Sí concordamos o coincidimos todos de que esa mesa de los panes de la presencia que estuvo en el templo es una mesa de Salomón, vamos a tomarla como tal. Pues invade las tropas, Tito arrasa el templo, estamos en el año 70, y es depositado en el templo de Júpiter Capitolino en Roma. En el arco de Tito, ese relieve se refleja muy bien, ¿no? Lo que es cómo se transportan esos objetos por las legiones de Tito, donde no solamente iba la mesa, iba el pajoret, que era la cortina que separaba el coder del codes a codasín, es decir,
en fin, la cortina del santo de los santos, el Levir. Iba una famosa viña de oro verde, fabulosa, que había sido mandada a construir por Herodes. Iba el trifil, que era la placa del sumo sacerdote. Era un tesoro tan fabuloso, en definitiva, que dicen que se había depreciado el valor del oro. Bueno, pues con todo este tesoro fabuloso, con esas connotaciones místicas, se deposita. Vienen los visigodos. Viene Alarico, como sabemos, arrasa Roma y toma como parte ese botín, y tras unos periplos históricos, por presión de los francos, el reino franco, ellos van perdiendo, se van retrocediendo hacia la península. Parte del tesoro cierto que acaba a través de un famoso general de Justiniano, Belisario, en Bizancio, pero al parecer, según Procopio de Cesarea, un historiador que narra los acontecimientos, la mayor parte de ese tesoro visigodo entra a formar parte de ese tesoro que tenía no solamente un valor fabuloso en clave monetaria, sino también un componente añadido, que era un componente bastante importante. ¿Por qué? Porque era el instrumento ideológico que de alguna manera legitimaba la monarquía. Quien poseía el tesoro tenía el derecho a gobernar. Y eso, cuando llega a la península y se instala el reino visigodo en Toledo, su capital en la Urregia, en mi ciudad, pues allí, de alguna manera, ese tesoro, había una ceremonia que se llamaba el Liber Ordinum, que se inspiraba muchísimo en aquellas narraciones veterotestamentarias que hemos hablado, ¿no? de la unción de los reyes hebreos, que adquirían esa calidad del rey por derecho divino. Y esto es así, que la posesión del tesoro, con toda esa ceremonial añadido, legitimaba a lo que era al nuevo rey, que nacen fabulosas leyendas en torno a ello, como la cueva de Hércules, o, por ejemplo, en un momento dado hay guerras intestinas entre clanes godos, y si se pierde el tesoro, se perdía el derecho a gobernar, cambiaban de bando. Eso sucedió con la insumisa Córdoba. De alguna manera, este tesoro también se hace todavía más magnífico cuando el reino visigodo había incorporado a los suevos del noroeste de la península, porque era una zona rica en minerales, en minerales preciosos, en fin. Se habla, por ejemplo, el famoso Misorium Aureo, que es una mesa que el senador Aefio regala al rey Turimundo por su apoyo para vencer a Atila en los campos cataláunicos, 230 kilos de oro macizo. Era costumbre entre la nobleza goda, por ejemplo, se llama la mesa de los evangelios, que había muchas en Toledo. Toledo vivió un gran esplendor, no solamente cultural, sino que los nobles godos iban de alguna manera donando y rivalizaban esas donaciones, y claro, habría de haber en Toledo, en la Urregia, cantidad de objetos con forma de mesa, o que podían ser tomados por una persona profana por esas descripciones tan fantásticas como la mesa de Salomón. Lo que sí hay que decir, que parece que se deposita en un lugar clave, que es las iglesias de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que estaba extramuros de la ciudad y suburbia toledana, se dice, y se sabe porque hay un personaje que es clave, que es su custodio, personaje del oficio palatinum, un noble que se llamaba el Comes Thesauri, el conde del tesoro, que se ayudaba de los argentaris, y se depositaba solamente en esa iglesia, se depositaba en una sala que se llamaba el Thesaurum, no el Sacrarium, como era típico en el resto de las iglesias. Bueno, de tal modo, avanzando en el tiempo, que ese tesoro legitimador, allí depositado, nace la leyenda. Vamos a hacer un poco referencia a la cueva de Hércules, Palacio de los Cerrojos, etcétera, etcétera, Casa de los Reyes, que por no alargarnos mucho, son narraciones que se interpolan unas con otras, a veces se separan, a veces se juntan, pero yo voy a lo que dice la leyenda. La leyenda, todos lo sabemos, el rey Rodrigo va rompiendo un tabú, rompiendo candados, y llega un momento que encuentra un arca, y ese arca ve unos personajes pintados que eran unos árabes, y se dice, cuando este arca sea de alguna manera violentado o profanado, pues estos personajes que aquí pintados invadirán la península. Bueno, eso es
Esas son aportaciones para pretextos por la pérdida del reino que se hacen muy tardíos, pero hay que hacer mención a esa leyenda. Se produce una situación, esta es una situación histórica, la muerte del rey Gitifa, para avanzar, vamos a ir avanzando por el tiempo, que hay un interregno, es decir, hay una rivalidad entre clanes godos. Está el rey Rodrigo y está el rey Sunifredo en la Bética, en el sur de la península, en la parte central, y otro rey que se le ha mencionado poco, que es Aguila II, que está en la zona noroeste de la península. Hay una serie de rivalidades y uno de esos clanes, como era habitual en ellos, hace llamar, pues, ¿a quién? Vienen las tropas, pues un bereber. Bueno, aquí también hay mucha controversia. Invaden los árabes la península, Tarik, y claro, llega a Toledo. ¿Qué sucede en Toledo? Pues que ahí ya todas las crónicas empiezan a emboscar o a prestar mucha confusión. Se encuentra, no se encuentra la mesa, arranca una pata a Tarik y luego Musa tiene con él un pleito frente al califa cuando es llevada. Bueno, si estudias y comparas las fuentes, te das cuenta que cualquier objeto de estos que hemos descrito, y más por la peculiaridad que hemos dicho del visorio en áureo, de la mesa de los evangelios, de muchas mesas decoradas suntuosas, yo creo que al final lo que ellos de alguna manera requisaron en ese botín no fue la llamada mesa de Salomón. Aquí puede haber o no puede haber controversia, porque algunos dicen que fue llevada al califa, que entró a formar parte de todo ese metal precioso del tesoro público, otros dicen que acaba en Roma porque el metropolitano de Toledo, el único que podía tener el secreto de dónde estaba ubicada la mesa, huye a Roma y muere en Roma. Algunas fuentes dicen que él acaba en Roma porque la lleva él. Pero realmente vamos a pensar en una cosa. Primero es un elemento legitimador. Y todos pensaron que era una situación transitoria. La mansión árabe pensaron que iba a restablecer a uno de los clanes godos, iba a tomar su botín y se iba a ir, pero los árabes se quedan en el reino. A los hijos de Gitifa le donan muchas fincas. Ellos prácticamente no solamente conquistan, sino que establecen unos pactos, se llaman los pactos de Éfija, con los cuales prácticamente iban ganando terreno sin tener que disputarlos a cambio, digamos, de acuerdos que habían llegado con los nobles aliados. Esto es importante matizarlo porque una de las hipótesis que se dijo de la mesa Salomón fue que había sido llevada a Complutum, una llamada ciudad de la mesa, pero esto no se sostiene históricamente. El profesor García Moreno, el gran experto en el mundo visigodo, lo aclara con una cosa que es muy lógica. Él habla de que el conde Tudmir, que era aliado en ese momento, ha hecho un pacto con los árabes. Él viene por esa vía romana, él viene de aquella zona que es por la Compluto, por esa vía, la está utilizando, y el clan que está perdiendo la batalla, que ha perdido Toledo, porque los árabes van a invadir Toledo, llega un momento en que dicen, vamos a llevarnos el tesoro, lo vamos a dejar en las inmediaciones de la capital, en un lugar seguro, porque cuando esta situación pase ni se puede legitimar al que va a conquistar la capital, y nosotros sabemos su ubicación y cuando seamos restituidos tenemos el tesoro. Ellos se repliegan, estamos hablando de la facción del rey Don Rodrigo, que había perdido la batalla de Guadalete, se repliegan al único reducto que les quedaba, que era Mérida, la Lusitania. Era el último fortín. Y efectivamente es una vía secundaria romana que va de Toledo a la Emérita, a lo que es Mérida. Ahí aparece un sitio clave, como era se dice que es un santuario donde se entregaban coronas votivas, que es Guarrazar. Sinderedo pudo haber mandado ocultar allí parte de ese tesoro fabuloso, como eran coronas votivas. Bueno, la verdad que aparece en 1800 y pico, es un tesoro fabuloso, ocultado expresamente o depositado allí, según las nuevas prospecciones arqueológicas. Pero esto es clave. Ese fue el itinerario y cerca de la capital, porque pensaron que era una situación provisional. ¿Y qué pasa con la mesa Salomón?
aunque las fuentes cristianas, que también hay que decirlo, San Isidoro, etcétera, etcétera, no mencionan, los historiadores contemporáneos sí que llegan a un consenso de que sí hubo una mesa de verdad y que llega a Toledo. O sea, que sí que se ubica en Toledo. ¿Qué pasó con esa mesa? Alguien se llevó una mesa que no era la mesa de Salomón, pero la mesa quedó escondida en ese itinerario cerca de la capital. Muy prudentemente, dice el doctor profesor García Moreno, hay una etimología que es anterior a la época preislámica, Daramefas, casa de la mesa, podría ser la traducción, muy cerca de Guarrafar, y él ya nos está acotando un lugar cerca de la corte, siguiendo ese itinerario, esa vía secundaria romana. Pero ¿qué es lo que no conoce el profesor Moreno? Pues no conoce que poco más allá de aquella ruta, que era una ruta de peregrinaje cristianizada, aparece una iglesia en la que yo he escrito y he estudiado, me apasiono desde siempre, que es Santa María de Melque, Balar al-Melk, la casa del servidor del rey, que era lo que hoy se ha llamado el Escorial visigodo, otro sitio muy parecido o análogo a Guarrafar, con cuevas, con zonas de minas, con galerías subterráneas, con un lugar propicio, era un servidor directo de confianza del rey, que es un lugar muy indicado para ocultar la mesa en esa situación provisional, siguiendo ese mismo itinerario. Y además esto, la corte de Felipe II lo sabe perfectamente, sabe que el itinerario y el paradero está en esa ubicación por una razón, porque Felipe II, a través de todo ese el Escorial, él era el rey de Jerusalén. Entonces, el Escorial se levanta prácticamente como análogo al templo de Jerusalén, lo quería emular. Y claro, estaban obsesionados con esa calidad de sacerdote y con lo que es el templo judío. El arquitecto Herrera, etcétera, bueno, toda su corte, gente muy sabia, tenían información, porque aquí aparece un dato muy importante, que es hacen una manda testamentaria a un personaje que es el que empieza a comprar terrenos en derredor de toda esta ruta, y nadie sabe ni entiende por qué, sino para hacer prospecciones, etcétera, etcétera. O sea, sabían que ahí se había perdido en cualquiera de... Ahora, para recapitular, no sé cómo vamos de tiempo. 8:36. 8:36, o sea, 36. Pues yo creo que vamos a poner fotos y vamos explicando sobre las fotos para apoyar toda esta historia. Vamos a ponerlas. Salud. La foto, lo malo que no las veo. Espera, sí, la vas a ver en un momento, espera. ¿Dónde están las fotos aquí? Sí, pero se han borrado. Entonces tengo que buscar ahora las fotos. No las puedo ver. Un segundito solo. Sí. Aquí. Ahí. Vale. Las voy poniendo según las tengo, ¿verdad? Sí, no, poco para apoyar también en imagen lo que es la... Lo que estás contando, perfecto. Pero voy a compartir pantalla, ¿no? No, espera. Compartir pantalla. Aquí. A ver. Sí. ¿Lo ven? Sí. ¿Ven la imagen ahora? Bueno, yo sí. No sé si el resto de nuestros... ¿Sí? Pónganlo en el chat o levanten el micrófono y me dicen... Sí, perfecto. Sí, sí se ve. Sí se ve. Se ve. Perfecto. Bueno, que precisamente parece que lo hemos hecho, qué sincronicidad, porque esto es Santa María de Melque. Esto, ahora que se ve, realmente es hoy en día, O sea, en el centro de interpretación anexo a lo que es Santa María de Melque, se puede ver que no era un rico monasterio con coronas que colgaban del techo, en fin, es un lugar mágico por excelencia. Formó parte de la tercera bailía de Montalbán, cerca de donde estamos viendo de Santa María de Melque, como a unos kilómetros. Hay un castillo templario, que ambas localizaciones forman parte de esa bailía. Y avanza otra imagen. Vale,
¿por qué pongo el Parsifal? Bueno, esta es hago una acotación. Esto es una de las partituras de un personaje que fue un diplomático alemán, Erich Schermerling. Fue el agregado de Economía y Comercio en la embajada en los tiempos de Franco, en la Segunda Guerra Mundial. Vivió en Toledo y lo pongo a colación de que, aparte de que tengo los archivos secretos, los archivos privados de este personaje, había una de las teorías que decían que los nazis, cuando van a perder la guerra, encriptan el paradero de sus tesoros en partituras musicales. Habían codificado pues una especie de, digamos, de mapa, ¿no? Del itinerario, ¿no? ¿Y qué ocurre con este Parsifal? Bueno, todos sabemos que los nazis llegaron a Hitler, visita Toledo, estaban obsesionados con el Grial, estaban obsesionados con los objetos legendarios, la famosa Nenerve, y es cierto que de alguna manera buscaron parte o sabían parte de todo este relato que yo estoy exponiendo, porque ni más ni menos que en un momento de la historia Melke aparece enterrada a propósito primero, porque había sido profanado, el pan de oro de su techo había sido quemado, porque se hablaban de un legendario tesoro que permanecía oculto en una gruta que comunicaba el castillo templario de Montalbán con Santa María de Melke. Nadie definió qué legendario tesoro, pero estamos hablando del mismo itinerario cerca de Guarrafar, donde aparecen las coronas votivas, donde el profesor García Moreno avanza la hipótesis de que se pudo esconder también la mesa. Y en un momento dado hay que acotar también que mesa y grial, por ese elemento eucarístico que hemos hablado de origen, pueden estar describiendo también a un único objeto también, porque realmente lo que están hablando es un arquetipo de realización con un simbolismo. Y digo esto, avanza un poquito si quieres, Inés, por favor. Bueno, ahí está una representación de acá. Avanza otra. Bueno, vale, está ahí, bien ahí. Y digo esto del famoso grial por dos temas muy importantes. Cuando se oculta Melke se queda soterrada, como ocultando un secreto. O sea, aparece porque en una partida de caza se mete un hurón y entra por el techo. Esto no es Melke, esto es el castillo de Montalbán, ¿vale? El castillo cercano a Montalbán. Cuando Melke es descubierto, aparece una virgen negra que es un relicario. Dato importante, tiene una trampilla detrás, nadie sabe lo que guarda ese relicario, pero es históricamente cierto que dos personajes de la Nenerve, de aquella delegación alemana que se ocupaba, bueno, aparte de otras cosas, pero también en un principio de buscar esos tesoros legendarios, aparece en San Martín de Montalbán, que es el pueblo cercano a Melke, interesado por la Virgen de Negra originaria de Melke, y quieren estudiar esa Virgen y traen muchísimo interés por esa Virgen relicario. Nadie sabe lo que contiene. Aquí la hipótesis atrevida puede ser un objeto maravilloso, porque realmente al final la Virgen de Melke desaparece. Pero todos hemos oído hablar que, aparte de la fabulosa mesa o del grial, que no hacen mención tampoco a un solo objeto, sino también a un linaje. Y digo esto porque vamos al castillo otra vez, Inés. Eso es el interior del castillo Montalbán. Uno de los castillos más fabulosos, una fortaleza defensiva, bueno, típica arquitectura militar de defensa del sur del Tajo, pero bueno, lo que estamos hablando de los templarios y de estos objetos maravillosos y ese tesoro legendario, hay un dato que es históricamente cierto, que es que a la vez que a la Orden del Temple, antes perteneció ese castillo a la Orden de Montegaudio. Y aquí aparece un personaje que es el conde Rodrigo Álvarez. Aparece en Tierra Santa en época de las Cruzadas, es el fundador y el dueño del castillo, bueno, el fundador de la Orden de Montegaudio, pero también la Orden de Montegaudio tenía el señorío del castillo. Y este personaje coincide con un
poeta provenzal francés, Guillaume de Provence, que el ciclo del Grial, la única ciudad que menciona como real y poseedora del secreto del Grial es Toledo, a través de un personaje que es un mago toledano, Flegenatis, que a su vez le cuenta el secreto al mago Quiot. Bien, el secreto del Grial. Toledo, total, es un sitio referenciado y es el único que conocemos, y estamos contextualizando en que este Guillaume de Provence, este poeta de Provenza, este trovador, que coincide con el señor del castillo, resulta que, dicen las crónicas, puede ser ese maestro Quiot. Realmente ahí hay una coincidencia histórica de ambos dos personajes. Este era un conde emparentado con la nobleza, con la realeza leonesa, y es muy fácil que él le narrara uno de los secretos de la custodia de esos objetos en ese castillo. Pero luego hablábamos de un linaje y no hemos dicho otra hipótesis de cómo la mesa fue llevada también a Toledo, a través de un mítico rey hispano que se llamaba Isván, que había ayudado a Nabucodonosor a arrasar Jerusalén, y como parte del botín se había traído la mesa, era otra suposición, y eso sí, lo que nos importa, había traído muchos esclavos hebreos del segundo y tercer templo, y una de las hipótesis es que lógicamente Toledot, generaciones, era el nombre de la fundación de Toledo, porque tenía un enorme trascendencia esta comunidad judía, porque pertenecían al segundo o tercer recinto, eran de la tribu del saco de Benjamín, de la tribu de Judá, y eran los atávicos custodios y los que podían operar sobre esos objetos legendarios. Y esto lo digo porque hay una crónica en Narbona que se llama Adentum, es un anexo apócrifo, digamos, al Sefer HaKabalah, el libro de la tradición que cuesta toda la historia judía y gran parte de lo que hemos narrado aquí, escrito por un personaje toledano, Abraham ibn Daud, que habla de un linaje y lo relaciona con Toledo. Y el ciclo del Grial, según esta crónica, ese personaje, ese mago toledano que degenera en las crónicas como Flegenatis, puede identificarse con este Abraham ibn Daud. O sea, tenemos escenario, tenemos linaje y tenemos objetos, todo en un mismo contexto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ese conde, vamos a retomar, ese conde Rodrigo Álvaro, el paladín de la fe que funda la Orden de Montegodio, hemos dicho que era el sobrino de los reyes leoneses. Los reyes leoneses habían emparentado con la nobleza francesa. Y la nobleza francesa, mucho antes, había emparentado con un descendiente de la casa de David. Esto es un dato históricamente cierto, se ha hecho la genealogía a través de esa crónica que he mencionado antes. Ellos sabían la importancia de emparentar con ese linaje de David y hacen venir a un descendiente, se llama Maquir. Este descendiente, que muda el nombre de Teodoric, emparenta con Auda Martel, que es la tía de Carlomagno, y de ahí procede que toda la nobleza y toda la realeza, incluida la española, que emparenta con estos descendientes davídico-carolingios, son el verdadero linaje del Grial. Y esto es lo que apunta en el Sefer HaKabalah, libro de la tradición, Abraham ibn Daud, y lo enmascara en una crónica y en una historia. Avanza un poquito, por favor, Inés. Bueno, seguimos, el par sigue un poquito. Eso, Melqui otra vez. Eso, Melqui otra vez. Bueno, es uno de los libros míos. Vamos a hacer Toledo Judío, Curiosidades, donde cuento todo esto y alguna cosilla más de ese Toledo mítico. Avanza un poquito más. ¿No hay más imágenes? Sí. Bueno, ¿cómo voy a decir? Toledo, generaciones. Toledo, para el que habrá gente que no sea. Para ahí, por favor. Bueno, esto es que una de las hipótesis del paradero de la mesa, si no se hubiera ocultado en Toledo, vamos con espíritu de síntesis y hay que dar información también, pero bueno, es que se hubo llevado a Jaén
y se ocultó en esa, donde estoy yo, aparezco, es la cripta del Barón de Velasco, y durante un tiempo estuvo custodiada por una logia que la llaman la Logia de los 12 Apóstoles, y realmente pues esto es una historia que yo seguí, tanto por personas que me permitieron, ¿no?, consultar también archivos personales, como de manera personal visité todos los lugares que se mencionaban en esa hipótesis, incluida la cripta del Barón de Velasco. Y bueno, esto no tiene nada que ver con la Mesa de Salomón y es una hipótesis más que desechada. Avanza un poquito, Inés. Bueno, esto es que en toda esa representación iconográfica, que luego, bueno, no se representa obviamente en la tradición judía, pero sí en los primeros tiempos, en algunas sinagogas como Cafarnaún, está muy clara la relación de esa astrolatría en la tradición judía. ¿Puedes avanzar un poquito más? Bueno, esto es un tapiz de un cuadro de Tibaldi, está en la biblioteca El Escorial, que es una maravilla, donde se hace referencia a esa sabiduría del rey Salomón. Y bueno, en el propio pliegue de la mesa, pues ahí todo tiene número, peso y medida. Bueno, es otra clave talismánica o geométrica que hace alusión a mucho de lo que hemos hablado. ¿Puedes avanzar? Bueno, esto es curioso porque antes hemos dicho, este es para mí una de las figuras desconocidas que pudiera estar a la altura de la famosa Dalma de Elche, y esta es, para mí es importante mencionarlo, porque ahora se está descubriendo, gracias a las prospecciones arqueológicas modernas, con georradar, etcétera, etcétera, que esa ruta que siguen los visigodos para ocultar y llevarse el tesoro, estamos hablando de Guarrafar, Melque en dirección hacia Mérida, era una antigua ruta que seguía la dirección del sol hacia el oeste, una ruta que se cristianiza, pero que hubo ser una ruta que tenía unas connotaciones de un peregrinaje precristiano. Aquí vemos que es una figura que aparece cerca de Melque, aparece con un señor que está varando los terrenos. Es una dama, la llaman la dama de los Montes de Toledo. También es robada, igual que la Virgen de Melque. Digo robada porque sé lo que digo también. O sea, todo lo que tiene que ver con Guarrafar y Melque, incluso hasta las representaciones de las coronas fueron robadas. Todo, hay mucho interés en todos los objetos que aparecen en esa zona. Y lo interesante de esta, por mencionar, y no dejar la importancia de esta estatuilla, es que, como vemos, también tiene como una especie de tiara y con una especie también de laberinto, ¿no? Que también tiene que ver con esa forma serpentiforme que tiene que ver con las buibres, con esas corrientes de energía telúrica, porque ese itinerario, esa vía romana, sigue lo que es una falla, y bueno, ahí hay mucha afectación de corrientes telúricas. De hecho, Guarrafar, donde aparece el tesoro, hoy el arqueólogo ya ha dicho la hipótesis de que había un hospital de peregrinos, de que había un santuario ligado con las aguas, con un ritual muy antiguo ligado con las aguas, etcétera, etcétera. Si puedes avanzar. Otra vez Melque. Mi Toledo. Si sigues. Bueno, este es el famoso, este es el lienzo de muralla del famoso castillo que hemos mencionado, de Montalbán, que muchos decían, uno de los grandes expertos en castillos, en fortalezas medievales, como es Cooper, él decía que era uno de los castillos más misteriosos de la península, sobre todo, bueno, estamos hablando de la época en la que los dichos y las leyendas populares que intercomunicaban Melque con el castillo hablan de que allí fue depositado un fabuloso tesoro. Sigue adelante, por favor. Este es el interior de Melque. Este es el interior de Melque, hoy en día, de Santa María de Melque. ¿Puedes avanzar? Bueno, este es el otro día que se cumple el 8º centenario de la presencia templaria y, bueno, grabamos un documental. Sigue hacia adelante. Sobre los templarios. Bueno, sigue hacia adelante. Bueno, estas no sé, ya son todo lo mismo, sigue hacia adelante. Shabbat Shalom. Bueno, lo que yo creo que mejor vamos a pasar, porque yo como digo yo, he inyectado información, que es lo que creo que la gente debe manejar información,
para que luego la gente plantee y resuelva sus propias cuestiones que le han quedado por aclarar. Sí, y yo creo, Inés, que mejor podríamos pasar, porque además ya veo que estamos en tiempo, podríamos pasar ya a lo que son las preguntas, si te parece. Sí, perfecto. Muy bien, pues nada, empezamos con las preguntas y te voy diciendo, mira, Eugenio... Ahora sí me veo. ¿Oyes bien, no? Para ilustrar el concepto mencionado por Iñaki en relación al Shulchan Mesa, es una forma de llamar a un manual en general. Por ejemplo, el Shulchan Aruch, que es una compilación de leyes en forma simple. ¿Tienes algo que decir? Bueno, yo creo que a ver, voy a decir algo que no pensaba decir en esta charla. No sé si me salgo de contexto o aporto a esa persona que creo que ha traído ese comentario con mucho sentido detrás, ¿eh? En Toledo hay una casa que se llama la Casa en el Callejón del Abogado, y voy a contar una historia muy desconocida que tiene que ver con la tradición cabalística de Toledo. Esa casa tiene un lienzo aparece una tábica al hacer unas obras, es una casa particular, y aparece un lienzo de pared con signos cabalísticos, un gilgul, una serie de elementos que cuando son estudiados, aparece un pergamino que se deshace al contacto con el aire, obviamente, aparecen discos, aparecen entre algunas de las traducciones que se hacen, aquí vive el que sabe la magia. Todos sabemos cuál es el prefecto uno de los prefectos de la Kabbalah, que no puede ser estudiado antes de cierta edad. Ya sabemos, ¿no? El mítico Pardés. Si tú entras y no estás preparado, uno acaba enloquecido, el otro, etcétera, etcétera. Incluso llega a morir. Esto es digno de una película. Aparece un joven cabalista que se atreve a estudiar ese lienzo y ese significado y muere por causas naturales, pero muere. Se cumple la profecía. Lo que nadie sabe, yo lo he tocado en algunos de los libros, la importancia de ese lienzo. Tengo un testimonio directo de una persona que pasaba allí parte de su infancia y me dice que sabios venidos de Israel venían a tocar ese lienzo. En lo que yo he llegado a deducir y aportar, y lo estoy intentando profundizar en esa historia para el próximo libro, y tengo hasta las imágenes, tengo todo, es que ahí está escrita parte de la profecía de la importancia del paso del pueblo judío por la ciudad de Toledo. Y nos tenemos que remitir al Bereshé bara Elohim, y ahí no nos vamos a meter, no quiero tampoco ahora divagar mucho en ese sentido, donde habla de Toldot y en un pasaje tiene un significado. Yo no tengo un amplio conocimiento de hebreo, pero sí sé que tiene que ver con el tiempo profético. Bueno, pues esa encriptación de ese tiempo mesiánico está avanzada en ese lienzo que esconde una profecía cabalística que tiene que ver con el devenir del pueblo hebreo y a su paso por Toledo, con la significancia o por el significado que alcanzó Toledo en la cultura judía. Dicho esto, no sé si le contesto, pero yo creo que él va a entender algo. Le va a aportar algo. No, esto no puede ser. Eugenio, no nos tengáis en ascuas. ¿Qué quiere decir todo esto? Eugenio añade, dice, la mesa como tal es solo una compilación de cosas. Puede ser de cosas místicas, tradiciones, horóscopos. Eugenio, por favor, abre el micrófono. Gracias, estaba atorado. Iñaki, nos has entregado una cantidad de información increíble, te lo agradezco muchísimo. Pero con espíritu de síntesis, Lorenzo, porque, a ver, lo siento porque a veces sé que sobresaturo, pero es que la única oportunidad que tengo. Sí, nos has sintetizado siglos de historia en pocos minutos. Tú tienes toda la razón, existen dos cosas. Existe el Shulchan, la mesa propiamente tal, física, que sí existía, que era de Salomón, que era la que se hizo para el propiciatorio, para el pan de la proposición, y lo que también es paralelo, que es la mesa, pero que se refiere siempre a compendios de enseñanza. Una te alimenta físicamente, la otra te alimenta espiritualmente. Por eso se usa el concepto mesa siempre. Existe la sabiduría de Salomón
compilada en la que tú mencionaste en la mesa propiamente tal, que compila absolutamente de todo, pasando por la parte horóscopo, y está la física también, como tú dices. O sea, está absolutamente claro. Lo que yo te quiero hacer ver también, o no ver, sino que comentar contigo, es la importancia en cuanto a las vestimentas que usaba el Cohen Gadol. Si hacemos un paralelo con algo que no tiene nada que ver, que es la vestimenta mística que usa el que adivina en la religión del Himalaya, se me da el nombre, ¿ya? La religión himalaya o en las religiones antiguas, siempre el que llevaba, digamos, dirigía o hacía un tipo de consulta, siempre vestía especial, siempre. La Iglesia Católica lo tomó también, ¿no es cierto? Pero ya más diluido y más en una forma como más suave, toda una forma mística de vestirse de acuerdo a la fiesta, de acuerdo a todo. Tú mencionaste el efod, mencionaste el Tumim Urumin, todo perfecto. Es cierto que existe una correlación muy fuerte con todo lo que es la astrología, que no se toma en el judaísmo, se ha dejado muchísimo de lado por el tema, más que nada, que es por la predisposición. Al tener libre albedrío no podemos predisponernos, que es la diferencia con el islamismo, ¿no es cierto? Entonces todo eso se ha dejado de lado. Pero existe una corriente mística y existen místicos que sí lo estudian. Ya, sí lo estudian y lo profundizan. No es divulgado, pero se hace, está. Hablaste de Toledo. Toledo es importantísimo en el judaísmo, tanto antes como en el futuro. Es muy importante. Y si tú te vas a la parte de afuera del frente del río y miras a Toledo, la parte de la construcción del muro es una representación de la ciudad vieja de Jerusalén. Es increíble el parecido que tiene, es increíble. Bueno, y de todas las cosas que tocaste tanto que ya se me fueron algunas ya. Eran esos los alcances que quería hacerte, pero fantástico, excelente. Déjame una acotación, ¿puedo hacer una acotación? La diferencia, como bien saber, del Naví y se la adivino un poco, y también el profeta, en este caso estamos hablando de, como dice, entonces yo siempre le doy ese componente de mística, y tienes razón, esa Jerusalén celeste, que las tablas de Tambor de Alfarquiel, que la referencia a las tablas alfonsíes, hacen precisamente que el centro del mundo, por influencia de esa escuela de traductores, pero mucho anterior, obviamente, el conocimiento traído de tradición siriaca incorporado hacia Toledo y que aflora a través de la escuela de traductores, está claro que ellos quieren enfatizar el punto neurálgico de Toledo como Jerusalén celeste. Eso es verdad. Y el segundo templo de la diáspora, esto hay que apuntarlo, la sinagoga mayor, hoy conocida, cristianizada como Santa María la Blanca, traída con la mítica tierra del templo, porque es segundo templo, la significancia que tiene, porque esa profecía que está en el lienzo de pared de esa casa está hablando del giro histórico que se produce en el mundo judío, como bien dices, que tiene que ver con los tiempos que están por venir. Ahí lo dejo porque no lo puedo desarrollar ahora, que hay más preguntas. Yo quisiera, por favor, que nos dijeras qué hay en ese lienzo de esa casa, que es una pintura. Es que ya has puesto el dedo en la llaga. Bueno, lo describo además la fotografía, yo me comprometo, es que no sé si es para este ámbito, yo te la paso a ti, tú, con mi permiso y con el... Gracias. Yo sé que estamos con gente de buena fe, buena intención, de que quede entre las personas, que no se divulgue, que no se haga público, porque así la gente ve lo que queda de ese lienzo de pared, y ahí se ven esos signos y esos colores, muy importantes los colores, y que tiene que ver, ya digo, con ese tol, ese giro que da la historia en un tiempo dado, porque hay que decir que no solamente es lo que aportó la tradición judía en Toledo y cómo eclosionó, sino luego el propio devenir del pueblo hebreo, que de Toledo pues llega, ya sabes, ¿no?, en la época conversa, la expulsión, Ámsterdam, el Nuevo Mundo. Hay una nueva reconfiguración incluso de la ética, de la mística, de la economía mundial, con protagonismo de un pequeño pueblo que es la palanca que cambia los movimientos históricos. Y todo profeta tiene que ver, ahora no lo vamos a desarrollar ahora, y esa profecía está recogida en ese lienzo.
Ya digo, nadie sabe, muy poca gente. Este es un testimonio que venían sabios de Israel a tocar ese rinfo. ¿De dónde les venía el conocimiento de la ubicación de, si nadie lo conocía? Apareció y nadie ha hablado de esto. Te diré que en Canarias hay muchísima tradición criptojudía. Hay incluso todavía creencias con símbolos que son realmente impresionantes. Bueno, entonces, ¿la mesa era un oráculo o un horóscopo? Bueno, efectivamente el Salmo 109 llama oráculo de Yahvé. Oráculo de Yahvé quiere decir que es el que sigue la orden de Melquisedec, ahí lo deja claro, la orden de Melquisedec. O sea, no es un horóscopo, lo ha dicho muy bien lo del tema del libre albedrío, es que hay que hacer una diferencia, como he dicho, entre el Naví, el profeta, es que es distinto. O sea, o se cumple la profecía, no se trata de adivinanza. Por eso es importante la relación, la interrelación del efod con el pectoral. O sea, uno sí es un horóscopo, las piedras regulares, el mismo color, los 12 planetas, y se puede hacer un astrolabio, una predicción, digamos, al uso. El otro no. El otro, fíjate, es irregular, tiene un componente irregular que solamente se ha confeccionado en el cielo de Sion en la época y encima es cambiante. No son esos 30 grados que componen todo el giro del zodiaco. Eso quiere decir la importancia también un poco de esa contribución que tiene cada persona a contribuir como un cuerpo único a lo que es el propio pueblo hebreo. Al final es un cuerpo, el uno en el todo en el uno. Bueno, yo ahí lo dejo porque pues el oráculo también, fíjate, es curioso, porque parte de los grandes sabios de los primeros cristianos, hay una ¿cómo se llama? Germain Desprez, que es una iglesia muy poco conocida, un oratorio muy pequeñito del siglo IX, donde en su clave de bóveda, esto es curioso también, tienes una mano de Dios y los elementos que quede escrito ligados a lo que es el horóscopo, los elementos litúrgicos del templo, los más santos, obviamente la mesa, donde es el oráculo de Dios, el oráculo santo. Está diciendo la mano, esto es así porque se cumple sobre estos objetos, porque lo mando yo, y el único que lo puede leer es el que yo autorizo para leerlo, que es el único que en ese momento y no otro del año, la primavera, lo que hemos dicho, el rey sacerdote se convierte, el rey hebreo, en un cosmocrátor, en el centro del zodiaco, a través del cual se vertebra lo que es la vida pública. O sea, está claro que de alguna manera los primeros sabios cristianos encristan, bueno, y otra cosa, por avanzar, la Catedral de Toledo dicen, es un cuerno arriba. Y la gente dice, no, anomalías, eso era un mamut que construyó un elefante, un buey que construyó la catedral. Mira, la comunidad conversa de Toledo jamás dejó de profesar, muchos de ellos, hubo hasta cristosinagogas, que lo cuento en ese libro, durante mucho tiempo. Y una comunicación continua con las comunidades familiares, con los lazos familiares de origen. Y el cabildo catedralicio que se construyó sobre la Jama, el claustro está construido con el antiguo Jama, con el significado que tiene. En el antecoro de la catedral tiene la relación con la Gala de Sarajevo, donde te vienen elementos únicos del Foar y están ahí en el corazón de la propia catedral, en el corazón. Abel de Goyán le está mordiendo la yugular, Adán sin obligo, etcétera, etcétera. Y ese cuerno, el cuerno del profeta Elías, que las 4 sinagogas de Jerusalén tenían ese cuerno para tocarle cuando llegue el reino mesiánico del fin de los tiempos. O sea, ese tipo de guiños, el tetragramatón, el nombre de Ayun, miras al cielo y esas anomalías del catedral, es el techo de la catedral y te ves el nombre en hebreo, o sea, presidiendo todo, justo donde casi la luz del transparente de Narciso Tomé incide sobre... Bueno, es impresionante la cantidad de elementos que tienen que ver y que los antepasados encristaron de una manera muy sabia para aquel que sepa y le permitan ver. Iñaki, ¿existe un misterio de la caja del tabernáculo? Misterio de la caja del tabernáculo. Mira, yo aquí no he venido, vamos, santificaría a Hashem, como digo yo. Mira, yo no lo sé si existe o no existe un misterio. El misterio existe todo, por la propia vida es un misterio. Yo sí sé que había un arcón que en otra sinagoga, en la sinagoga del Tránsito en Toledo, Nuestra Señora del Tránsito, porque se cristianizó,
fue levantada por Samuel Leví, el famoso tesorero del rey. Y aquí voy a contar, si queréis, dos historias. Una es Arcón, donde se guardaban las tablas de la ley, que también acaba en una capilla lateral de la catedral, con la significancia que tenía esa sinagoga, levantada por Samuel Leví, donde esa sinagoga está hecha en forma de arca, porque se levantó después de un famoso pogrom y de alguna manera hubo que relanzar. Los judíos estaban bajo el señorío del rey y era como una alianza, ¿no? La forma de alianza de arca era como para renovar, ¿no? Se le ensalza al rey, etcétera, etcétera. Ese arcón también, con todo ese significado, ahí está el famoso código de Hillel, que yo sé que algunos de aquí, que son mucho más sabios que yo, desde luego, van a saber la importancia que tiene. Se le relaciona con Nuestra Señora del Tránsito, la sinagoga, otra sinagoga que hoy podemos contemplar, maravillosa. Y también con, fíjate, ni más ni menos que se ha dicho que las inscripciones de la Sinagoga del Tránsito, y ahí lo dejo, es el documento judío más importante de Europa, dicho por los eruditos y por los académicos. Es el documento, las inscripciones que hay, con todo lo que deben de significar. Y afortunadamente, porque cuando se cristianiza, pasa a la orden de Calatrava, y llegó un maestro de Calatrava y dijo que esas inscripciones había que borrarlas. Menos mal que no le hicieron caso. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque al igual que la Sinagoga Mayor de Santa María la Blanca, siempre estuvo en manos de conversos. Siempre protegieron el significado sacrosanto de esas sinagogas durante mucho tiempo. Hoy lamentablemente menos, pero durante mucho tiempo se han preservado gracias a ese concurso. Y yo desde luego sí que creo que hay un tabernáculo. Hemos dicho cuando se construyó el tabernáculo. Luego hay un tabernáculo itinerante, que yo creo que el tabernáculo itinerante, que es lo que un poco también se hace referencia, ¿no? Una mesa es un objeto móvil también, tiene que ver también con ese carácter que tiene el pueblo judío también, carácter errante. Eso ahí lo dejo para el que lo quiera descifrar. Es una aportación mía muy sui generis. Jaime nos dice, se puede hablar de dos tradiciones. Una, la monarquía de derecho divino. Y dos, la monarquía pueblo de Dios. Samuel, los jueces. Sí. ¿Algo que decir a eso? Pues lo que veo, el oráculo Yahvé todo lo dice. Que yo creo que es una comunidad de creyentes donde cada uno luego tiene diferentes rostros de Dios, vamos a decirlo así, pero yo creo que al final lo que une es ese pacto de Sinaí que se renueva continuamente en la figura, como hemos dicho, en el que se cumple la profecía, que es el rey hebreo, en un determinado mes y a través de una determinada ceremonia, que, como digo, es que ese objeto mágico no sirve para hacer otra predicción y es tan móvil como es móvil el mundo y la historia y el nuevo rey y las circunstancias históricas del nuevo rey. Todo al final es lo que decimos. O sea, es que realmente es una historia viva y aunque vayamos ¿no? Mira, personaje claro a reivindicar, pero claro, es Joseph Caro. Joseph Caro, el gran talmudista, que hace en uno de los textos que se traduce también por Mesa, y ahí lo dejo porque yo no soy, aquí habrá gente que no esté escuchando que sepa lo que quiero decir, es el gran compilador de la tradición talmudista que desde Babilonia, etcétera, Túnez, tal, Al-Jándalus, Córdoba, Toledo, y ahí explota, se enriquece, y a través de Joseph Caro es el que alimenta la fuente del nuevo granado que brota en la cábala del Safed. Eso es el toledano Joseph Caro, adiestrado en la tradición talmúdica una vez que es expulsado por su familia, que eran los guardianes de la tradición, y eso sucede en Toledo. ¿De qué año estamos hablando de Joseph Caro? Pues está hablando de tiempos de la expulsión. Él de los últimos ya él tenía, yo creo que eran 8 añitos cuando se expulsó, pero es en el que ponen prácticamente el depósito de conocimiento. Hay otros personajes que creo que influyen también en grandes cabalistas, ahora no recuerdo el nombre, pero la cábala de Toledo no ha tenido continuidad. Aunque todos lo reivindiquen, que puedo asegurar que yo vivo en Toledo,
hay muchísimas cosas tan desconocidas como algunas de las lápidas. Yo nací, ¿sabes dónde nací yo, Inés? Y todos mis amigos. Yo nací sobre el cementerio de la Horca, que era el cementerio ilustre hebreo, donde un sabio copió en un texto que se llama Abnesicarón, la piedra del recuerdo, donde, sabiendo la importancia que tenía la comunidad de Toledo, los sabios de Toledo, copió los epitafios de sus tumbas. Todos decían, porque eso se dejó, se depositó en Turín, menos mal que sí fue una copia en Praga, y hubo un incendio, todos decían, las típicas historias de judíos que son ideal aristocrático. No, no, no. Gracias a Dios había una copia en Praga que decían que se la habían inventado, y aparecen restos de esas lápidas reutilizadas, porque todo había pasado, cuando se puso a los judíos, había pasado a la catedral, o sea, prácticamente al clero, al dominio del clero, y una de esas lápidas de un cabalista ilustre, pues todo esto como anécdota, en Darrayel, que era como a las afueras de Toledo, extramuros de Toledo, había sido utilizada como una piedra, un abrevadero, donde la gente bebía, el ganado bebía, porque tenía la forma de recoger agua. Bueno, está en uno de los libros, no sé cómo se llama, uno de los libros donde se recogen los grandes sabios de la tradición judía. Bueno, pues este cabalista había profetizado después ya de su propia muerte, decía: sobre mi tumba vendrán a beber las personas. Ese tipo de cosas pintorescas y tan desconocidas. Bueno, pues yo nací sobre la promulgación del libro de Etan, sobre ese soplo de los huesos hebreos. Te lo puedo asegurar que ese cementerio, yo lo he hablado con David Hatchell y otros grandes prohombres, ¿no?, de la comunidad judía. Le he dicho, pero hombre, esta historia hay que ponerla en valor. Abnesicarón, la piedra del recuerdo, por lo que representa el cementerio judío, y bueno, en relación a la halajá, que sabéis, bueno, también hubo una controversia, no me quiero extender, porque en ese cementerio se construyó un instituto secundaria, y fíjate si era importante los restos para la comunidad judía, sobre todo también para los ortodoxos, en función a la halajá, donde todos sabemos que cuando aparecieron esos restos, hubo vigilias, esto es historia, vigilias en Nueva York, en Estados Unidos, diciendo, y se movilizó y se consiguió armonizar las actuaciones arqueológicas con el respeto a esos restos. Y porque sabían quiénes habían sido sus padres en Toledo, y el significado que explota, ¿no?, a través del pietismo alemán, de cómo evoluciona la Kabbalah, de esa fusión. Y gracias a la Kabbalah, no lo olvidemos, el mundo judío se mantuvo impermeable a intromisiones foráneas, a pesar de luego la ilustración y todo eso que sabemos. Gracias a la Kabbalah fue lo que guardó la verdadera identidad, tan menospreciada, y resulta que lo que guardó la identidad, esa semilla mística que nace en el corazón del pueblo judío. Esa es mi pequeña aportación. Maravilla, maravilla. Bueno, Milena dice: maravillosa clase, Eugenio, primavera, inicio del zodiaco, Aries, Cordero Pascual. Ariel nos manda el enlace. Eugenio va a tener que darnos una reunión lunera. Ariel nos manda un enlace para conocer por Wikipedia a Josep Caro, ¿vale? No hay más preguntas de momento. Si alguien más quiere preguntar, que vaya añadiéndolo al chat o levanta el micrófono. Yo le pregunto, Iñaki, ¿habla la tradición toledana de un nuevo esplendor de Sefarad? Pero está bien, vale, ya me has contestado. Bueno, un esplendor de Sefarad. Yo creo que hay una reconfiguración, y esto va en mi próximo libro, ligado a esa tradición cabalística, a ese lienzo, a ese significado que yo avanzo guiño, no puedo desarrollar un libro que está por venir, pero sí, observando el propio devenir de la historia del pueblo judío, como hemos dicho, esas comunidades conversas, esos redes de familia negocio, como aparte, ¿no?, de cómo la Cábala evoluciona también. Entonces sabemos todos, en un momento dado, pues aparecen personajes histrónicos, o sea, en fin, que hasta se islamiza. Bueno, llega un momento en el que los preceptos de la Cábala son tomados para que haya interpretaciones profanas de la Cábala, una cosa. Pero fíjate tú, hay un cabalista del siglo XVIII, esto sí lo quiero aportar, no recuerdo el nombre, creo que es por ahí, por Centro Europa, que este sí, para mí es un heredero de los verdaderos padres, que avanza
los peligros que están por venir en la era tecnológica, fíjate, porque la evolución digamos, de la humanidad, por eso él invita a que la campana se abra no solamente al pueblo hebreo, aunque tenga un significado especial para el pueblo hebreo. Él avanza los peligros del mundo contemporáneo. Estamos hablando, creo que era a finales del siglo XVIII. Y era un filósofo reconvertido luego en un místico. Y él ya anticipa como profecía, oye, cuidado con estos tiempos, que la humanidad, la industria al servicio de la tecnología al servicio de la industria, o sea, esta no es la ciencia que nuestros padres sentaron en la base, una ciencia con conciencia, una ciencia que observa la trascendencia del propio ser humano y que esas aplicaciones tecnológicas tengan una incidencia en el bienestar, no solamente del pueblo judío, porque todos sabemos, ¿no?, que también hay una aceptación, ¿no?, en la historia universal. Y realmente, si te das cuenta, hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Pandemia, el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Dejar la trascendencia de lado, dejar el elemento espiritual, no voy a estar religioso, cada cual que tenga lo que quiera, trascendente espiritual del ser humano y nos queremos fusionar hombre-máquina. Y nos queremos fusionar hombre-máquina y dejamos que te haya diferentes mundos y dejamos que se experimente con Dios en las probetas y lógicamente eso está pagando un precio. Pero eso yo creo que tiene un salto de conciencia que yo creo, y vuelvo a decir lo mismo, fíjate qué cosa, en Berseba, en Israel, en Eretz Israel, se anticipan, desde mi punto de vista, muy inteligentemente, a no depender de otras cosas. Han desarrollado un complejo, otro Silicon Valley, que yo creo que el pueblo hebreo, que jamás va a perder ese sentido místico, equilibra y armoniza muy bien lo que es una ciencia que va a ser necesaria en un mundo futuro, pero no depender de nadie. Y yo creo que ese va a volver a ser otra vez, de alguna manera, el famoso reducto, no voy a decir que... Pero luego el esplendor cultural, siempre en toda la tradición judía, tú lo sabes, la educación de las clases judías era anticipatoria de todo lo demás. Aprendían traduciendo las Biblias. El sistema educativo que tenía el pueblo judío era impresionante. El sistema emancipador de la propia comunidad judía de Toledo era impresionante. La mujer podía disponer de la mitad de su herencia. Eso era, vamos, contrario a cualquier... Eso en Toledo, En Toledo, Benjamín de Tudela es el que la comunidad de Toledo avanza para que se empiece a desarrollar las redes comerciales. Es decir, siempre han sido anticipatorios. ¿Y de dónde le venía ese conocimiento? Lógicamente, porque tenían un contacto privilegiado con el poder y les llegaba información, pero también tenían un contacto con el poder más absoluto a través de todas esas revelaciones que yo creo que armonizan muy bien lo que es para mí o compone al ser humano, ¿no? Esa parte que nos hace ser seres trascendentes con esa parte que tiene una aplicación en nuestra historia cotidiana. Tiene que ir armonizado, si no va armonizado... Bueno, me estoy extendiendo mucho, a lo mejor. No, estoy encantada. Tere nos dice, no conozco Toledo, pero prometo ir, y ahora con más conocimiento de dónde mirar. Sé que es un pecado, padre toledano, porque ya te pondré en contacto con Iñaki. Eugenio nos dice, si gustan puedo narrarles parte de nuestras tradiciones en el festejo de nuestras fiestas patrias en Chile. Porque tiene relación con esto, Eugenio. Vale, adelante. Tiene muchísima, porque piensa tú, bueno, Chile se compone principalmente por españoles que llegaron al Nuevo Mundo. Nuestras fiestas patrias, digamos, se firmó la emancipación en el mes de febrero, pero nosotros celebramos en septiembre. Septiembre, que es el inicio del Año Nuevo judío, Tishrei. Y una de las características del Año Nuevo, de las tradiciones, es el shofar, ¿no es cierto?, que se toca en esa fecha. Bueno, el brindis tradicional del presidente de la nación, ese día es con el shofar, ¿no es cierto? Toma chicha, que es un vino fermentado en el cuerno de carnero, y con eso da inicio las fiestas patrias. Inmediatamente celebramos las fiestas patrias con Ramada, que Ramada vienen siendo los Sukkot, las casas que se hacen en la fiesta de Shavuot en el pueblo judío. Entonces, hay mucha reminiscencia para quien quiere estudiarlo, quien quiere verlo, hay mucha reminiscencia judía en el inicio de la declaración del país.
Ahora, respecto a Iñaki y el esplendor en Toledo, te recuerdo también que están los musulmanes. Y entre los musulmanes en la misma época habían muy destacados, que hacían muy buena amistad con los judíos e intercambio de conocimiento. Bueno, eso sería. Gracias, Eugenio. ¿Puedo aportar? Por favor. ¿Puedo aportar? Claro, porque mira, es que Toledo, la ciudad, la ciencia toledana que cobró mágica aquí en España en el siglo XIV con el conde Lucanor, etc. Pero antes, en el siglo XI, el famoso monje de la abadía de Freimont dijo: a Toledo se van a estudiar los diablos, todo eso, esa tradición mágica, tal. ¿Pero por qué? Porque si Toledo fue algo, fue esotérico. Esto ya empiezan a decirlo hasta los académicos que son atrevidos, sobre todo los arabistas, bien dicho, bien traído por esta parte. Porque en un momento dado los cristianos nuevos no fueron solamente judíos. Fueron cuando la conquista de Alfonso VI, conquista la ciudad, se cristianizan comunidades que venían de ese esplendor del Al-Ándalus, porque la cultura sefardí es andalusí, ya lo he dicho. Es andalusí, esa famosa biblioteca de Al-Hakam, 7.000 libros solamente de sueños llegan a Toledo, de interpretación de sueños. ¿Por qué? Porque esas traducciones y esa comunión que hubo, si no por la presión de los almohades, como siempre en la vida, en todas las religiones ha habido, con perdón, gilipollas, o sea, rigoristas, ¿sabes? Pero realmente es una cultura andalusí, lo ha dicho muy bien él. ¿Y qué hizo la Iglesia en el 1570 y algo, cuando ya la Iglesia tenía mucho interés en que esa ciencia, a través de la Escuela de Traductores, que se había compilado, que se había traducido en la ciudad de Toledo, para el conocimiento universal, se había separado la materia científica, no científica, un gran adelanto en lo que es el mundo tal como le conocemos, que se produjo en otras partes, pero en Toledo también principalmente, eran esas comunidades. Cuando llegan los monjes del Cluny, Alfonso, que habían emparentado, lo hemos dicho antes, con los franceses, estos eran latinos, rigoristas, llegan a Toledo, se encuentra una ciudad de Oriente, una ciudad donde se habla, ellos decían caldeo. Caldeo quiere decir, claro, que estaban todos arabizados, el que no había sido mozárabe, cristiano nuevo, sea judío o sea tal. Entonces, claro, ellos dicen, aquí hay que limpiarlo. Y en el 1570 y algo, ¿cómo se hace? Demonizando esas ciencias religiosas, pero también científicas y tecnológicas, que las habían traído esas comunidades de cristianos nuevos de diferentes, también los cristianos, porque gracias a la Escuela de Traductores y al patronazgo de algunos arzobispos surgió, ¿no?, que tuvieron esa inteligencia. Pero luego en 1500 y algo, ya estamos hablando de tiempos de la expulsión, se manda borrar de todas las puertas y murallas todo lo que tenga que ver a ese tufillo oriental y caldeo. O sea, todas las inscripciones árabes, todas las inscripciones, menos mal que hay un patrimonio desconocido que va sobreviviendo y que no se borra todo, que es lo que yo intento poner en valor, yo y otros, pero yo principalmente por el interés que tengo. Casas de conversos que hoy día, cuando hacen obras o cuando hacen una estación arqueológica, aparecen canto que están con la salida a Edom, ¿no?, que están hablando de profecía. Oye, vamos a cumplir este peaje, pero están reivindicando escondidos esos rollos. Ya no pueden tener la mezufá en la puerta, pero tienen rollos que dan a identificar su adscripción. Yo soy cristiano aparente, ya lo sabéis. La mezufá en los pies de la Virgen. Beso los pies de la Virgen, donde estaban ocultadas las mezufá. Eso en Toledo, bueno, no me extiendo. Me perdí razón. Hay una combinación de tradición árabe judía. Correcto, sí, para mí también. Has citado el pietismo centroeuropeo. ¿Puedes desarrollarlo? No lo puedo desarrollar porque es un tema que yo quiero ser respetuoso con lo que no tengo un conocimiento profundo. Sí sé que de alguna manera hubo un momento de la evolución filosófica del proto-misticismo que de alguna manera empezaba a florecer como una filosofía que era mucho más práctica, mucho más racionalista, por influencia de todas esas traducciones, y de alguna manera en Toledo había como una batalla, ¿no? Los sabios eran muy consultados, los sabios toledanos, y había controversia entre las propias comunidades, pero Toledo era el lugar de referencia. De hecho, llega un personaje, bueno, sí, lo voy a desarrollar, un personaje claro que es el que de alguna manera es el acelerador y el desarrollador de la Cabalá toledana, que es
un protegido del rey Alfonso, Alfonso el Sabio. Es que le tenía, era como se llama, Abraham de Colonia. No es muy conocido, pero para mí tuvo una importancia inmensa, porque tuvo en todas esas tradiciones de poner en contacto todo lo que es esa incipiente filosofía racionalista, ponerla y armonizarla con la tradición. Y ahí donde nace, que decimos, Mosés de León, etcétera, etcétera. Hay hipótesis que hablan de que la Kabbalah, pues todos sabemos lo que es, cuando se compila, ya existía, pero cuando se compila en algo escrito, era un grupo de sabios, no era Mosés de León, el Foar, etcétera, etcétera. Parece ser que el consenso es que era como un grupo de sabios que, digamos, se intercomunicaban entre ellos, pero claro, ahí en el ostracismo han quedado personajes que han ido aportando, como este Abraham de Colonia, que lo dejo ahí, que era un protegido muy importante y venía a Toledo, obviamente hubo y que hay y ahora me frustra no tener un gran nombre, que cuando se hizo la vigilia en el cementerio de la Horca fue muy mencionado por las comunidades ortodoxas, porque decían, este es el gran padre y era de origen alemán, pero desarrolló y explotó en Toledo. Y me frustra ahora no recordar el nombre, pero lo aportaré junto con el lienzo para que lo circules. Nos dice Eugenio que la circulación de la sangre en el cuerpo fue descrita en esa época exactamente en Toledo. Yo debo comentarte que aquí tenemos la laguna, aquí en Tenerife, la laguna que es antiquísima también, y hay muchísimas, como he dicho antes, criptojudíos y un montón de palacios que tienen, bueno, hay uno que tiene la menorá en la puerta disimulada, que cuando yo lo vi. Y luego también te diré que en Las Palmas de Gran Canaria hay un barrio que se llama Vegueta, lo digo para quien quiera ir, que le coja cerca, casi todas las casas son de antiguos judíos, o sea, es precioso. Los Montes de Oca, que imagínate, ¿no? Judíos por de tradición, y es realmente precioso ver cómo están construidas las casas. Yo lo he visitado hace poco, lo recomiendo. Perdón por no aportar el nombre, lo buscaré y lo haré llegar. Perfecto. Pues yo tengo que preguntar lo del Adán ese sin ombligo, ¿qué significa eso? Bueno, pues un poco lo de, a ver, ¿de dónde nace? Acordaros también de la Lilith, acordaros todo eso. Eso tiene que ver con el Foar, yo no lo puedo desarrollar. Por ejemplo, en Toledo, las plagas de Egipto es de los pocos sitios donde vienen, creo que son 7, al 7 se le da mucha importancia en esa relación del antecoro de la catedral con la Agada de Sarajevo. Y bueno, yo creo que lo del ombligo tiene que ver un poco por la creación de que no viene tampoco de la arcilla y de que, en fin, es que ahí hay elementos foáricos que yo, como digo, yo ahí soy, aunque el simbolismo es una de las cosas que a mí más yo puedo tener mi libre interpretación y contaminar a la interpretación que pueda estar escrita o compilada. Seguramente, si el foar lo ha tocado, no me atrevo a ser yo, si no tengo ahora mismo la explicación, a dar una explicación mía personal, no me atrevo. Pues son las 9:30 aquí, las 10:30 para ustedes. Y bueno, si alguien más quiere preguntar alguna cosa, pues levanta el micrófono y lo pregunta directamente. No hace falta que lo escriba en el chat. Yo por mi parte, Iñaki, agradecerte esta clase maravillosa que nos has dado, porque ha sido realmente preciosa. Ana Isabel dice lo mismo, que es preciosa clase. Muy bonito y además mucha información. En Kabbalah todas las opiniones son buenas. Sí. Tenemos una gran riqueza con todo esto. Pues si nadie más quiere aportar nada, gracias Iñaki. Y te voy a ¿Puedo aportar solo una nota última? Todas las que quieras. Una nota última. Bueno, es verdad, infinitos planos de sentido oculto la Cábala. Cada persona tiene una revelación. Volviendo a la catedral, hecha sobre la aljama. Otro dato pues interesante. Vamos a visitar Toledo y hay una piedra, buscarla, que dicen que es la piedra de la defensión. Bueno, eso se cristianiza, que es donde puso los pies la Virgen, etcétera, etcétera, cuando se le presentó a San Ildefonso, y allí la gente la toca, pide un deseo y está en un lugar estratégico, donde convergen, y es un punto geopatógeno, construcción sagrada, donde convergen corrientes de agua, está en el sentido exacto geométricamente, donde hay una afectación, a cualquiera lo va a sentir, tocan la piedra. ¿Qué son las piedras? Recordamos la Sequiná, ¿verdad? Recordamos la Sequiná. Pues ahí lo dejo. La presencia de Dios en la tierra.
Jaime creo que quiere preguntar algo, pues levantó la mano. Dime, Jaime. No te oímos. Levanta el micrófono, por favor. No, a ver. Desactiva el micrófono, Jaime. Ahora. No te oímos, Jaime. No te oímos nada. Bueno, yo quiero preguntarte, antes que Jaime pueda hablar, ¿la silla que tienes ahí, que estás sentado tú, tiene algún significado especial? Pues tiene un significado para mí personal, porque, sí, lo voy a decir, yo me crié con mis abuelos en ese cementerio judío, y ahora voy a contar una historia, bueno, no la voy a contar, esa no la puedo contar, porque van a decir que este ya es un mesiánico y un... Bueno, esto es una de las... Mi abuelo compró un antiguo monasterio, y estas son las sillas donde se sentaban los monjes, una silla muy antigua, medieval, donde la comunidad que desapareció, y siempre a mí me ha traído, y lo he relacionado un poco con esa casa por la importancia. Era una casa muy especial, no sé si por concurso, lo que sí es cierto que mi abuelo, cuando hizo obras, construyó una casa muy grande para sus hijos, unos pisos, aparecen unas galerías subterráneas, aparecen enterramientos, como digo, súper antiguos, bueno, las barbaridades que se hacían antes, que hoy tiene que ir Bellas Artes y estar presente, gracias a Dios. Bueno, pues en un momento dado, lo voy a decir pero no quiero que por favor ninguna de las personas, sino porque me encuentro cómodo, Inés, y tú me conoces, no quiero que ninguna de las personas piense que hablo de mí en demasiado protagonismo, que el ego no me gusta. Si quieres paro de Aunque, grabar, porque ten en cuenta que esto luego se va, no, se va a llamar. Simplemente lo voy a decir. Vale. Yo a los 7 años, aunque mi familia fuera conversa, todo lo demás, historias que ya contaré de mi abuela, como rezaba a un Cristo, ahí lo dejo entre mí, como quitaba la ladrecilla, 1000 cosas. En un momento dado, estando embarazada mi madre es una madre de 8 hijos, de carácter, enfermera, que era una cosa para época de estudiar y tal, y nunca me contó esta historia, sino que me la contó mi abuela. Mi madre, ahora que ya está muy viejita, me la ha ratificado y se enfada conmigo cuando tal. Cuando ella estaba embarazada de mí, estamos hablando de ese cementerio con esa significancia, yo decía que era judío con 7 años, no sé de dónde yo, y yo sin saber toda esta historia, a mi madre se le presentan, vamos a llamarlos espíritus, como queráis llamarlos, y le dicen el nombre que me tiene que poner y que yo vengo a cumplir una misión a este mundo. Yo ahí lo dejo porque siempre yo he sido un hombre con una vida muy sufrida, o sea, no me cose, pero sí que tuve claro que con mi procedencia humilde, no sé cómo decirlo, siempre iba a estar asistido, así me ha pasado en mi vida, para rescatar toda esa herencia judía y esa huella judía. Y cuando Abraham Jaim me entregó la medalla de las 4 sinagogas en una jornada por la defensa de la cultura sefardí, a mí, que ni pertenezco al mundo académico, ni pertenezco a ningún lobby, soy una persona prácticamente anónima que trabajo de mis manos. ¿Sabes qué le dije en una cena privada? Le dije, creo que tú representas lo que se fue y yo represento lo que se quedó aquí, a los Anusim. Y con esta entrega has hecho el acto simbólico de cerrar ese Gilgul que está representado, entre otras cosas, también en ese lienzo, que os participaré a todos. Bueno, de verdad. Baruch Hashem. Nos enteramos en dónde está el lienzo, ya nos enteramos ya. Ya lo visteis. La verdad que es una maravilla. Gracias, Iñaki, por compartir. Esa tábica, ¿verdad? Madre mía. Tengo que leer lo que se puede contar. Hay cosas que todavía no salen a la luz. Yo creo que estamos en el tiempo de la revelación y que ya tarde o temprano todo será posible. Bueno, nos dan las gracias. Me encantaría volver a participar. Por supuesto, Ariel, si quieres dejarme tu correo o tu número de móvil, sin problema. Muchísimas gracias, excelente charla, gracias. Me explotó la cabeza ese Pilar, pero muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, todo ha sido excepcional. Muchas gracias, Iñaki, maestro, todo un placer para los sentidos. Agradezco que comparta la información de tener el honor nuevamente de compartir sus conocimientos. Sí, por supuesto, Iñaki, tenemos que hacer otra videoconferencia. Gracias, José Ignacio, por esta conexión histórica. Muchas gracias, Iñaki, y a la organización. Estupenda conferencia. Por favor, que nos den otra videoconferencia.
sea, esto es el sentir popular ya, te lo digo. Gigul Ha-Neshamot, las ruedas del alma. Venimos las veces que sean necesarias. Baruch Hashem. Shalom, y aquí me deja el... Pues con esto yo creo que terminamos por hoy. Jaime, siento porque no te oigo. Me gustaría que pudieras... Escríbelo, por favor. Ivonne dice que no te preocupes del tiempo, que no pasa nada. Gracias por tu información y por tu implicación personal. Muchísimas gracias. Gracias, como seguido, mover mi alma, nos dice Tere. Tere es la que voy a mandar a Toledo. Danos a conocer tu libro. Sí, por favor, dinos los libros. Pues nada, yo aquí estoy para recibir a cualquiera. Tus libros, Iñaki, nombres y dónde podemos conseguirlos. Bueno, el que más pueda... Hay otros, ¿no? Toledo, la Mesa Salomón, que hablen de la mesa, ¿no? Que hablen de la mesa, Toledo, la Mesa Salomón, Editorial de Doria, ese sí se puede conseguir. Santa María de Melchele y El Tesoro de Salomón, que ese ya está descatalogado, es difícilmente conseguible, entre otros. Bueno, Toledo, Judíos, Curiosidades, Mitos y Encantarías, que va por la segunda edición, donde obviamente hablo la primera parte de la tradición mágica toledana, muchos de los que hemos dicho, no, la segunda parte y la primera obviamente del mundo judío y la presencia, prologado por el rabino Yeramiel, o sea, un gran erudito también, que hizo un prólogo para mí muy, muy afortunado, con Fernando Arrabal también, Antonio Illán, pero bueno, digo por decir un sabio también que prologó ese libro. Toledo, Judíos, Mitos, Curiosidades y Encantarías. Y ahora te doy la primicia. Ahora un editor bastante amigo y además con otra historia ligada a los conversos, que no lo voy a decir porque que lo voy a respetar, voy a sacar un libro, una actualización de toda esta historia de la Cabalá toledana, una reactualización de la Mesa de Salomón, con imágenes inéditas, con todo esto que he puesto, pero ya no con un espíritu síntesis, sino con un desarrollo, y cómo tiene que ver esa afectación de ese lienzo y de esa profecía que se cumple en Toledo, en la propia historia del mundo judío y en ese devenir, cómo saltan al nuevo mundo, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver. O sea, para mí lo voy a titular más o menos, aparte de Mesa de Salomón, Itinerarios sefardíes, y aquí lo avanzo, pero bueno, tengo otros libros que La España Mágica, otros que hay por ahí, El Retorno a los Sabios. En El Retorno a los Sabios también lo puedo recomendar, si me deja ya para terminar, porque ahí quiero ser como soy, en mi tradición masónica, yo soy masón, soy un hombre pontífice de Puentes, y ahí entrevisté a 12, 14 sabios para mí de esta época, que representaban diferentes inquietudes. Hay científicos como Fred Alan Wolf, para que la ciencia tuviera también su aportación. Está Mario Sabán, está... Claro, está Jodorowsky, están los sufíes, pero estoy hablando de gente muy relevante en cada una de sus perspectivas, masones, tradición hermética, alquimia, y ahí son como diálogos filosóficos, yo les hago preguntas. Y ahí me frustra una cosa, que tengo una joya, y ya termino, si queréis, que yo soy muy... Para ese libro que está por venir. Para ese libro contacté con un buen amigo, que yo creo que le vais a conocer también, que es Eduardo Madirolas. Claro. Es otro gran cabalista, Eduardo, la Cábala de la Luz, etcétera, etcétera. Y para ese libro me hizo una aportación en forma de diálogo de 40 páginas con diagramas cabalísticos. Él es matemático, él ha traducido los textos de la Golden Dawn, una joya. El editor me dijo, esto se come el libro, son 12 tal, pero esto son 40 páginas. Pues esa joya va a ir en forma de anexo para ese próximo libro. Son un diálogo de 40 páginas con un sabio, que para mí, junto a Mario Sabán, que bueno, que voy a decir de Mario, pues, que son, en el tema de la Tikkun, precisamente a Tikkun, Eduardo tiene mucho que decir. Maravilla. Leo lo que falta y cerramos. Muchas gracias. Estupenda experiencia desde México. ¿Cómo adquirir los libros fuera de España? Pues la verdad, yo creo que dirigiéndose, esto ahora es difícil con el tema. Yo sé que por ahí circulan por Latinoamérica, en algún sitio, bueno, en la Spanish Society me los pidieron, que para mí es un honor, pero yo sé que los consiguen, porque la gente de redes sociales me dice que los consigue. Yo no sé si llega un remanente, yo no sé si... Pero yo creo que lo más fácil es en CC Libros o algo así, en Internet, o Amazon.
Sí. Es que no quiero hacer publicidad de uno u otro, porque el que vende mi libro para mí... Por favor, claro, sí, No, pero para mí ya soy agradecido. O sea, cualquiera, la pequeña librería para mí ya incluso tiene más encanto. Pero sí, se puede conseguir. Pero bueno, intentaremos que con el otro llegue a todo el mundo, que ese va a ser el que va a compilar. Siempre el que viene después siempre es el que más actual. Bueno, paramos aquí la grabación. Si quieres contestamos las demás preguntas desde aquí. Paramos y gracias.